Bueno, Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio del Éxodo de Israel. Y no necesariamente estamos ya en el libro del Éxodo, sino que estamos siguiendo el Éxodo de Israel, la jornada que Israel tuvo desde el tiempo en que Dios los sacó de Egipto hasta el tiempo en que están a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces, la vez pasada vimos cómo Balaam, si se recuerdan, el profeta Balaam bendijo a Israel y no lo maldijo como el rey Balac quería. ¿Saben ustedes que el rey Balac le pagó a Balaam para que fuera y maldijera a Israel? Pero si se recuerdan, Dios le prohibió a Balaam maldecir a Israel porque Dios ya lo había bendecido. Y lo que Dios bendice, nada puede maldecirlo. Entonces, no nomás bendijo a Israel, sino que también profetizó la venida del Mesías que saldría de Israel, esta estrella, ¿verdad? Jesús es la estrella de la mañana, la estrella del amanecer. Y Dios usó a Balaam para que profetizara esto. Entonces, pudimos también observar que aunque Balaam no servía a Dios de todo corazón, Dios puede usar a cualquier persona para cumplir con sus propósitos eternos. Después vamos a ver, es más, en este capítulo vamos a ver que Balaam realmente no estaba bien con Dios. La única razón que Dios usó a Balaam es para sus propósitos. Entonces, debemos de recordarnos algo, es de que nosotros fuimos hechos para traerle gloria a Dios. Si buscamos nuestra propia gloria, entonces no vamos a estar en bien de Dios. Si buscamos nuestros propios propósitos, tal vez Dios nos use, pero no vamos a estar en bien con Él. Y como podemos ver con Balaam, él no estaba en bien con Dios. Pero porque Dios tenía un propósito con todo esto, Él permitió que fuera Balaam a donde lo llevó Balac, pero era para bendecir a Israel y no para maldecir. Entonces, no nomás debemos servir al Señor, sino que debemos estar bien con Él. No debemos buscar lo nuestro, no debemos buscar dinero, no debemos buscar fama, no debemos buscar la aprobación de otros, sino que tenemos que buscar complacer a Dios y buscar servirle a Él con un corazón íntegro. En estos días nos damos cuenta, hemos visto que muchas personas de la iglesia, muchos líderes, están buscando su propio reino, están buscando su propia gloria, pero a Dios nadie lo burla, ¿verdad? A Dios nadie lo burla. Es más, tal vez sí los use Dios, pero su corazón no está bien con Dios. Y algún día, si no se arrepienten, se pueden encontrar en el lado equivocado de Dios. Entonces vamos a ver aquí en Números 25, vamos a ver versos 1 al 3. Amón. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, después vamos a ver esto, pero como Balaam no pudo maldecir a Israel, formuló un plan para causar que los israelitas cometieran el pecado de fornicación. Entonces, como Dios no lo permitió, no le permitió a Balaam maldecir a Israel, entonces él formuló un plan. Entonces el rey Balac, el rey de Moab, le pagó mucho dinero y dijo: no te preocupes, yo tengo la solución. Vamos a hacer que Israel fornique y que Israel cometa idolatría. Entonces su plan, el plan de Balaam,
era que pecaran en contra de Dios y para que así Dios los castigara, tal vez los destruyera, ¿verdad? Entonces, debemos entender una cosa en nuestro caminar con el Señor. Si algo no le funciona al enemigo, él buscará otras formas para hacernos caer. Tenemos que entender eso. Yo lo llamo paciencia diabólica. El enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, sus huestes son muy pacientes, ¿verdad? El enemigo planea tal vez cientos de años para llevar a cabo cierto plan, a lo mejor tal vez miles de años. Pero lo que debemos comprender es que cuando tenemos la victoria en algo, el enemigo no se sale con la suya, él le va a seguir buscando. Va a seguir buscándole de alguna manera de cómo hacernos caer. Y tiene muchas artimañas, tiene muchos miles de años de experiencia con los humanos y busca de una manera u otra de tumbarnos. Entonces, sin duda las mujeres, estas mujeres de Moab, enviadas a seducir a los israelitas, eran de hermoso parecer, ¿verdad? No creo que hayan sido mujeres gordas o feas, ¿verdad? Que me llaman la atención. Han de haber sido de las mujeres más bonitas, más hermosas que había en Moab. Y las mandaron conforme el plan del rey Balac y de Balaam, los mandaron a seducir a los hombres de Israel. O sea, que este fue un plan alterno. Entonces, increíblemente, estas mujeres indujeron a los israelitas a comer sacrificios a sus dioses y posteriormente adorarlos, ¿verdad? Se mira increíble, ¿verdad? Se mira increíble, pero acuérdense, el enemigo tiene plan A, B, C, D, E, F, G, lo que sea. Lo que tome para hacer caer a los siervos de Dios, lo va a hacer, ¿verdad? Si no puede de una forma, va a ser de otra. Y siempre buscan darnos en nuestros lugares débiles, ¿verdad? El enemigo sabe nuestras debilidades. Y parece que cuando más vulnerables estamos, es cuando más duro nos da. Tenemos que comprender eso. Entonces, donde se practica la idolatría, escuchen esto. Alguien dijo que donde hay paganismo, pero donde se practica la idolatría, siempre va a existir la inmoralidad y la perversidad sexual de una manera u otra. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos la primera carta de los Corintios, que en Corinto había un templo, no me acuerdo si era la diosa Diana, no me recuerdo, o era de Artemisa. Y en este templo, parte de la adoración era de que se metieran con prostitutas. Era parte de la adoración. Habían, por decirlo así, sacerdotisas prostitutas que servían a los hombres. Había muchos marineros que pasaban por el istmo de Corinto, y uno de los servicios que ofrecían, una de las prácticas religiosas, si pueden creerlo, era meterse con estas prostitutas. Entonces, una vez más, donde se practica la idolatría, no importa dónde sea, siempre existe inmoralidad y perversidad sexual. Se va a manifestar. Entonces, los israelitas adoraron a Baal Peor. Peor era un monte, una montaña, y Baal era el dios de los moabitas. Entonces adoraban a estos dioses en lo que llaman las partes altas. Y este era el dios falso de los moabitas. Muchas personas piensan que Baal es nada menos que Satanás. Es el mismo diablo. Y Baal a menudo es representado por un toro. No sé si ustedes se recuerdan hace poco, no me recuerdo dónde fue, qué evento fue, no
no me recuerdo si fue el Supertazón, fue un evento deportivo muy grande, pero sacaron a un toro con una mujer arriba y las personas que estaban bailando estaban adorando a ese toro. Entonces, eso es una forma de adoración moderna a este Dios falso, ¿verdad? Y estas mujeres moabitas los indujeron a los hombres israelíes a que comieran alimentos sacrificados a este Dios, y no nomás eso, sino que lo adoraran, y posteriormente cometer fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entre un hombre y una mujer. No importa qué tipo de pecado sexual sea, si es si tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. Puede ser lesbianismo, homosexualismo, puede ser adulterio, sexo antes del matrimonio. Cualquier forma de perversidad o inmoralidad sexual fuera del matrimonio es considerado fornicación. Por eso, si alguien vive con una persona sin casarse, están cometiendo fornicación. En estos días es muy usual que la gente vive juntos sin casarse, inclusive muchas personas que van a la iglesia. Yo digo, si alguien escucha mi voz y estás viviendo con una persona que no es tu esposo o tu esposa, entonces yo te digo, o que se casen o que se dejen. Arrepentirse del pecado, porque no se debe de tener relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto, al menos que no estén casados. La Biblia es muy clara en esto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que adoraron a este Dios falso, Baal Peor, y cometieron pecado sexual, fornicación. ¿Y qué pasó? Efectivamente, Dios se enojó en contra de Israel, ¿verdad? Se encendió su ira en contra de Israel. Yanea, el número 25:4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante de Israel. Y el arco de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo entonces a los jueces de Israel: mate cada uno de ustedes a los suyos que hayan acudido a Baal Peor. Entonces, lo interesante de esto es que aparentemente fueron los príncipes o los líderes de Israel los que primero fueron seducidos a cometer pecado en contra de Dios. Eran los líderes. Eran aquí los nombra como príncipes o los líderes de las familias de Israel. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo siempre busca tumbar al liderazgo para así causar que caigan los seguidores. En las iglesias ataca a los líderes, a los pastores. Si no puede con los pastores, ataca a los ministros, a los ancianos de la iglesia. Si no puede con ellos, ataca a los líderes de grupos. Pero siempre el enemigo busca tumbar a la cabeza de cualquier grupo, porque sabe que tumbándolo, entonces caen los demás. Se causa mucho daño, ¿verdad? Hemos visto, especialmente en años recientes, cómo Dios está exponiendo mucha corrupción que hay en muchas de las denominaciones, especialmente las más grandes. Entonces, cuando pasa esto, cuando sucede esto, causa mucho daño a las ovejas, ¿verdad? A los seguidores. Cuando se descubre a un líder que ha fallado moralmente y muchas veces renuncian a su cargo, eso causa mucho daño a las ovejas de Dios, ¿verdad? Por eso es que para el enemigo es más efectivo, es más eficaz atacar a la cabeza y tumbar a muchos que tratar de tumbar de uno por uno, ¿verdad? Eso solamente tiene sentido, de que el enemigo trata de causar el máximo daño que pueda. El máximo daño que pueda, el enemigo va a tratar de causarlo. Entonces, Dios le ordenó a Moisés llevar a cabo la pena capital
en contra de los que participaron en este pecado. Y Moisés dio la orden de que matasen a los partícipes. Entonces, aunque vivimos en el tiempo de la gracia, debemos comprender que la paga del pecado es muerte. Es muerte física, puede dirigir a la muerte física, pero definitivamente dirige hacia la muerte espiritual. ¿Verdad? Entonces, no estamos en tiempos donde alguien comete pecado y ¡boom! Mátenlo. Vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Verdad? Jesús vino, pagó el precio por nuestros pecados y estableció lo que se llama el tiempo de la gracia. Es muy tolerante Dios, es muy tolerante. Pero lo que debemos comprender es que si decidimos quebrantar la ley de Dios, si decidimos desobedecerle y vivir en pecado deliberadamente y no nos arrepentimos, entonces corremos el riesgo de que nuestra alma se pierda eternamente, porque nadie nos garantiza la vida, ¿verdad? Tal vez estamos viviendo en pecado y esta noche reclama nuestra alma, o tal vez algo nos suceda durante el día, o si vivimos en pecado deliberado, llega el momento en que Dios ya no contiende con nosotros y nos deja nuestros propios deseos y podemos morir en pecado. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Yo he escuchado personas que tratan de justificar su pecado diciendo que ya no estamos en el Antiguo Testamento, que vivimos en el tiempo de la gracia. La gracia de Dios es para que la gente proceda y se arrepiente de sus pecados y procedan a Dios. No es para que vivamos en pecado, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que si vivimos en pecado y decimos que somos creyentes, pisoteamos, hacemos en nada el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Acuérdense que Jesús pagó un precio muy caro por nuestros pecados. El precio que nosotros debimos haber pagado, Jesús lo pagó y le costó su vida, ¿verdad? Se hizo maldición, le costó estar separado del Padre por un tiempo. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Por un momento el Señor se hizo maldición, se hizo pecado por nosotros y pagó un precio terrible. Entonces, cuando supuestos creyentes andan viviendo vidas pecaminosas y diciendo al cabo que Dios me va a perdonar, o sabes que ya hice una oración, yo soy salvo eternamente, estamos pisoteando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y estamos jugando con nuestros destinos eternos, estamos jugando con nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues en ese tiempo Dios le ordenó, mátalos, y si cometieron este pecado, Moisés dio la orden y los empezaron a matar, ¿verdad? En ese tiempo la consecuencia del pecado era instantáneo, ¿cómo se dice? Instantáneo, era inmediato. Pero aunque no estamos en tiempos así, si seguimos en pecado, finalmente vamos a encontrar la muerte. Que Dios nos ayude. Ok, Eli 25, 6 al 9. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una marianita. No, 25, ¿es el 6 al 9? Sí. Ok, perdón, sí. A sus hermanos y a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, al llevarse a cabo
esta gran mortandad, los israelitas se juntaron a la entrada del tabernáculo para pedir misericordia. Y mientras estaba sucediendo todo esto, estaban siendo muertos, un israelita, tal vez no se dio cuenta de lo que estaba pasando, decidió traer a una mujer madianita para pecar con ella, a la luz de todos, ¿verdad? Porque aparentemente estas mujeres eran muy promiscuas, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando se trata de idolatría, parte del culto a los demonios, a los ídolos, es cometer pecado sexual. Entonces, Finés, un levita descendiente de Aarón, tomó una lanza y mató a la israelita y a la mujer. Y esto satisfizo la ira de Dios y cesó la mortandad. Un acto que Dios tomó muy en cuenta. Entonces, el número de 24,000 muertos indica que fue un gran número de israelitas que participaron en esta abominación en contra de Dios. Fueron muchos. Y es muy posible que la mortandad fue causada tanto por Dios, tal vez por una plaga o enfermedad, que por los jueces que también mataron a los israelitas participantes. Es muy probable que fue una combinación, porque 24,000 personas son muchas personas. Entonces yo especulo que Dios también los empezó a matar con una plaga, tal vez una plaga. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que nunca debemos tomar por dado nuestra vida espiritual. Miren, acuérdense de eso. Estos israelitas que pecaron ya no eran de los viejos. Los viejos ya, la mayoría ya habían caído muertos en el desierto. Estos eran israelitas que crecieron en el sistema levita, ¿verdad?, de adoración, y que realmente no conocían la fornicación, no conocían la idolatría. Pero de repente llegaron mujeres, les movieron, como dicen por ahí, el tapete y cayeron en idolatría. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que no debemos de tomar por dado nuestra vida espiritual. Debemos guardar nuestro corazón y caminar en humildad delante de Dios, pues nuestro enemigo es astuto, ¿verdad? Ya dijimos que el enemigo, si no tiene éxito de una forma, que busca de otra, ¿verdad? Por eso debemos de cuidarnos, hermanos, caminar humildemente, nunca tener una actitud arrogante o soberbia. Dice la palabra de Dios que caminemos humildemente con nuestro Dios. Tenemos que todos los días confesar nuestros pecados, perdonar. Debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios todos los días y guardar nuestro corazón, orar, estar en oración, orar por otros, pedir la oración, porque nuestro enemigo, como dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, si caemos en orgullo o arrogancia espiritual, entonces nos abrimos a los ataques del enemigo. Tal vez durante este tiempo que estaba Israel en Sittim, hubo un descuido espiritual, ¿verdad? Y mientras tanto, el enemigo, por medio de Balaam, estaba tramando la caída de Israel. Y acuérdense que el enemigo nunca nos va a tentar con cosas que no nos gustan. Nunca va a mandar a una mujer fea, a un hombre feo. Nunca va a mandar algo indeseable ¿cómo se dice? Para tentarnos. Siempre va a mandar a una mujer bonita, hermosa, a un hombre bien parecido. Siempre nos va a tentar con cosas que somos débiles, ¿verdad? Tal vez personas luchan con el vicio, tal vez con fama, con riquezas, tal vez con las cosas de este mundo, posesiones, lo que sea. De alguna manera u otra, el enemigo sabe cómo llegar hacia nosotros. Por eso tenemos que caminar humildemente con nuestro Dios.
guardando, cuidando nuestro corazón, cuidando lo que vemos, cuidando lo que oímos, cuidando lo que hablamos, cuidando con qué personas nos juntamos, con qué nos estamos juntando. Nos estamos juntando con las personas equivocadas, con las moabitas, con los que adoran a dioses falsos, con los que cometen fornicación. Nos estamos juntando con las personas correctas, con las personas temerosas de Dios, que buscan el rostro de Dios. Son muchos variables, pero el punto es que debemos de guardar nuestro corazón y saber, estar bien astutos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, estar sobrios, despiertos, estar listos, viendo lo que está pasando espiritualmente, porque el enemigo es muy astuto. Fíjense lo que hizo. Balaam no pudo maldecir a Israel, pero sí formuló un plan de decir, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer, les vamos a mandar a las mujeres más bonitas, los vamos a seducir y los vamos a traer para que coman comida ofrecida a dioses falsos y finalmente que adoren a los dioses falsos. Fíjense, un hombre que supuestamente era un profeta de Dios formuló este plan y hizo mucho daño, causó mucho daño. Efectivamente, dice la palabra de Dios que los mismos líderes cayeron en ese pecado. Entonces, por eso mi punto es que nadie es exento. Desde la persona que creemos que es más espiritual hasta la persona que tal vez pensemos no es, tenemos que caminar humildemente con el Señor, dependiendo de Dios y cuidar nuestro corazón, guardarnos todos los días, día y noche, porque el enemigo va a buscar de una manera u otra el tumbarnos, de alguna manera u otra. Como dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, dice: así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Mucho cuidado con el orgullo espiritual. Mucho cuidado con creernos más de lo que somos. Mucho cuidado porque de repente podemos creer. ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Entonces, esto habla de la guerra espiritual. En nuestros tiempos es guerra espiritual, estamos luchando, el enemigo está luchando en contra de nuestras almas, tenemos que usar la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios que aunque caminamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne. Es porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción o el derribamiento de fortalezas, ¿verdad? Cosas que se levantan en contra de nosotros. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Quién sigue? 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, el acto de Finés, en su celo por la santidad de Dios, halló gran favor a los ojos de Dios. Halló gran favor. Entonces, tenemos que decidir, hermanos, a quién vamos a agradar. Si vamos a agradar a Dios o si vamos a agradarnos a nosotros mismos o si vamos a agradar a otros. Si tratamos de agradar al mundo, no vamos a agradar a Dios. Si agradamos a Dios, no vamos a agradar al mundo, ¿no? Como dice la Biblia, no podemos servir dos señores. Entonces tenemos que escoger a quién vamos a agradar en nuestras vidas. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Estamos viviendo por nosotros mismos? ¿Estamos viviendo por este mundo? ¿Estamos viviendo por los placeres? ¿O estamos viviendo para Dios? ¿Verdad? El celo de Finés, el amor de Finés por Dios, lo causó que fuera y ejecutara a estas dos personas, ¿verdad? La israelita por pecador, la otra mujer por tratar de seducir a Israel.
porque el corazón de Finés estaba con Dios. Entonces ahora, obviamente no vamos a matar a nadie, pero lo que sí podemos hacer es llevar a cabo guerra espiritual. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, nuestra pelea es en el espíritu. Pero tenemos que decidir que vamos a agradar a Dios y vamos a cuidar nuestros corazones y vamos a caminar en integridad delante de Dios. Así como Finés demostró dónde estaba su corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está con el mundo o está con Dios? ¿Dónde está nuestro tesoro? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Dios estableció el sacerdocio de los descendientes de Finés. Ahora, es interesante notar, si leen el profeta Ezequiel, si leen el templo que se construye ahí en el profeta Ezequiel, que parece que va a ser el templo milenial, el templo del milenio cuando regrese Jesús, ahí vemos que los sacrificios van a resumir en el templo de Dios durante el milenio. Entonces la pregunta es, ¿será que los descendientes de Finés serán los sacerdotes? ¿Será? Porque dijo que iba a establecer su sacerdocio para siempre. Entonces, durante el milenio, hermanos, no todas las personas van a ser salvas. Van a haber personas que no van a ser salvas y va a tener que haber sacrificios de animales para cubrir sus pecados para que puedan entrar a la presencia del Señor Jesús. Eso es otra enseñanza para otro tiempo. El sacrificio que hizo Jesús en el Calvario fue el sacrificio por los pecados, pero habían otros sacrificios y van a resumir durante el milenio. Como les digo, esa es otra enseñanza para otro tiempo. Pero me pregunto yo si durante el milenio los sacerdotes que van a estar en el templo de Dios si van a ser descendientes de Finés o no. Una pregunta. Ok, vamos a seguir. ¿Qué sigue? ¿Tenemos? 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la Madianita era Zimri, hijo de Saúl, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La Madianita que murió, con el cual se llamaba Cosbi, hija de Sur, quien era príncipe de los pueblos y padre de familia en Madián. Entonces, la Biblia revela que los autores de esta rebelión en contra de Dios eran líderes de Israel. Fueron los líderes los que fueron seducidos. Entonces los nombres de Zimri y Cosbi para siempre permanecerán en los anales infames de la historia humana, ¿verdad? De servir como ejemplo de la paga del pecado, ¿verdad? Que con Dios no se juega. No se juega con la santidad del Señor. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces podemos cometer nuestro pecado en secreto, creyendo que nadie se da cuenta. Pero ¿saben quién sí se da cuenta? Dios se da cuenta. Y ahí nadie lo puede burlar. Por eso debemos buscar a poner nuestras vidas a cuentas con Dios, ponernos en bien con Dios, y que nos debe de importar lo que piensa Dios más que nada, porque es a Él a quien le vamos a rendir cuentas. Nadie me va a rendir cuentas a mí, yo no le voy a rendir cuentas a nadie, le vamos a rendir cuentas a Dios. Entonces por eso debemos decidir que vamos a vivir nuestras vidas para Dios y dejar de amar tanto al mundo, dejar de caminar tanto como el mundo por amor a Dios. Amor 16 y 17. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridos. Termina la palabra. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides
con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces, Dios dio orden de destruir a los madianitas, que también usaron engaños. Esta palabra ardides significa usar como engaño para obtener algo que se quiere, como el caso de lo que hizo Balaam, de usar a las mujeres para engañar a Israel y que cayeran en pecado. Es lo que quiere decir ardid, o en este caso ardides. Entonces Dios dio la orden de destruir a los madianitas, que también usaron engaños para hacer caer a Israel, porque la mujer esta, Cosbi, ella era madianita. Interesantemente, la esposa de Moisés era madianita, ¿verdad? Los madianitas descienden de los hijos entre Abraham y Ketura. ¿Se acuerdan que cuando murió Sara, después Abraham se casó con Ketura y tuvo hijos? Pues Madián era uno de ellos. Entonces, los madianitas son árabes, son parte de los pueblos árabes que existen hoy, que siguen siendo enemigos de Israel, ¿verdad? Entonces, estamos en una guerra cósmica, espiritual, por las almas de las personas. Esta guerra ha seguido desde el tiempo en que cayeron nuestro padre Abraham y nuestra madre Eva. Está la guerra espiritual por las almas de las personas. El diablo queriendo llevarse las más almas que puede con él para lastimar a Dios, y Dios queriendo salvar a el máximo de almas que fuera posible. Entonces, esta guerra culminará con la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino en la tierra por 1000 años, ¿verdad? Primero, antes que suceda eso, va a suceder la tribulación, y en la tribulación van a morir un sinnúmero de personas. Pero como hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que también van a ser salvas muchas personas en la tribulación por causa de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Dios va a demostrar que en medio de tanta tribulación, en medio de todas las cosas terribles que van a suceder durante la tribulación, Dios va a salvar a la gente en ese tiempo. Pero por ahora, nosotros los que estamos aquí, la iglesia, debemos de perseverar en el Señor, pedirle que nos ayude a ganar almas para el Señor, almas que sean salvas, pero también guardar nuestro corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre de las acechanzas del diablo, nos libre de las tentaciones, nos libre de tanta cosa que demanda nuestra atención y que amenaza con apartarnos de nuestra relación con el Señor. Que Dios nos ayude a perseverar, que permanezcamos cerca de Él y nos ayude a vencer hasta el final, porque dice la palabra de Dios que el que venciera hasta el final, este será salvo. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos, te damos a ti toda honra y toda gloria. Señor, oro por todo aquel que me está oyendo, Señor, si hay alguien que no es salvo, que ha estado titubeando, Señor, que sea salvo, que te reciba a ti como su Salvador, alguien que esté apartado de ti, que se vuelva a ti, Señor, y que tú hagas la obra en sus corazones, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Dios les bendiga a todos y pasen muy buenas noches. Shalom.